Una señora que yo quería mucho me preguntó en San Pedro de Macorís, ¿a qué hora ustedes predican? Digo yo, no, nosotros no predicamos, tenemos... Pues yo lo veo como una prédica. Pues mire, qué pena que ella no esté viva, porque la palabra de hoy, lo que hoy ha sido, mañana no será. Lo que hoy ha huido, ya no se detendrá. Libros de Jacob, Olga Tokarczuk, una polaca premio Nobel del 2018. Vamos a dar inicio a la participación del ingeniero Cuello y de Cristino del Castillo. Hoy y ahora, Vladimir Putin está en el momento culminante de su carrera política, camino a superar el mando supremo del mismísimo José Stalin. Decían aquí hace 2 semanas. ¿Qué os parece, Mario Álvarez Dugan? Me parece ¿Qué muy te bien. parece, Cuchito? ¿Qué te parece, Cuchito? Mire, hay una frase de película que es del Guasón. Dice, muere como héroe o vive lo suficiente para convertirte en villano. Y a veces los mandatos prolongados dan esa oportunidad de convertirse en villano a pasar de la admiración al odio. Ayer mismo, si tú recuerdas, hablamos de que era necesario una revisión de nuestros héroes y de nuestros villanos de los últimos tiempos. Pero este no es el momento. Vámonos ahora a Putin, el nuevo Stalin. ¿O lo ha superado? Nos habían pasado 48 horas de esa proclamación, Sí. el momento estelar de su vida, cuando le explotó un acto terrorista en su propio territorio, con más de 150 muertos ya. De manera que ¡Hola! Seguimos. bueno, precisamente en ese momento culminante en que él prácticamente se religió con más votos que cualquiera en el mundo, en proporción y en cantidad, le explotó un acto terrorista de nuevo cuño, porque inmediatamente se lo quiso achacar a los ucranianos. Sin embargo, evidentemente no fueron los ucranianos. Es más, ya ese acto de terrorismo pasó a segundo plano, porque se han abierto como 3 frentes de guerra en un fin de semana que no vinimos. ¿Sí? Desde hace 2 viernes para acá, el mundo ha iniciado guerras en varios sitios. Irán se mete de más en más. Irán es un gran aliado de Putin. Y los chinos también, recuerde que por primera vez los chinos anuncian con anticipación que va a haber un conflicto. Que a Taiwán, le dijeron. En Taiwán se le cayó un edificio cojo, Ay, hombre. porque no fue el temblor que tumbó eso, fueron los cimientos. Eso, Los edificios no cojean así. eso fue. Un sismo no tumba así. ¿Y cuál es el significado, cuál es la lectura del acto terrorista que ocurrió hace poco? Lo que se está viviendo es un espasmo de recomposición del Imperio Soviético que se disolvió. El Imperio Soviético tenía una característica que no tiene ningún otro imperio conocido del mundo. Era su crecimiento periférico en 2 grandes etapas. La etapa zarista, que se caracterizó por eso, dio la tónica que incorporó todas esas zonas de la periferia de Rusia. Y luego la etapa tras la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército soviético fue determinante, en que las posesiones que exigió tenían esas mismas características de ser periféricas. Las de la Segunda Guerra Mundial se desplomaron solas el día que Putin precisamente perdió el empleo en Berlín Oriental.
porque él era el jefe de China ahí. Y se cayó, el muro de Berlín se cayó en sus pies. Y entonces ese golpe se debe interpretar como ese acto terrorista se debe interpretar como un golpe a las aspiraciones de Putin de ampliar su radio de acción. Esa es la interpretación. No, bueno, ampliar no, lo tiene ampliar. Él está resistiendo que se despeje el espacio. Naturalmente, el conflicto con Ucrania, que es parte de ese imperio histórico, zarista, ha dado trabajo para parir. Pero naturalmente los pueblos, las naciones se crean luchando. Entonces, ese acto terrorista que ocurre en Moscú se parece mucho a otros actos terroristas que han tenido lugar en otras partes del mundo que ha protagonizado ese mismo actor, el Estado Islámico. Pero ha ocurrido en escenarios en donde quien trata de imponerse no es Putin, sino otras potencias, que por cierto entrenaron a esa gente, le hicieron un ejército y se convirtió en una organización con muchísimo poder en el territorio de Siria e Irak. Y eso no tuvo nada que ver con Putin. Quienes los armaron fueron los agentes de seguridad de las grandes potencias, los que querían derrocar, utilizar esa organización como herramienta para acabar con el gobierno de Assad. Bueno, ahí se embrican muchos otros conflictos, pero naturalmente es clara la unidad de Putin y del putinismo con los iraníes, con Irán. Ese es su gran aliado en esa zona, el gran aliado de Putin, es Irán. De manera que es una recomposición simplemente de la conformación de los imperios existentes o latentes en algunas zonas donde las cosas han cambiado. Bien. Originalmente el acta de Minsk, mucha gente la vio como un acto de grandeza de un imperio que sencillamente dice, ya no me toca más, o me toca posponer mis aspiraciones imperiales y solidificar lo que tengo. Eso ha pasado en otros sitios. Pero Putin encabeza una resistencia a esa disolución del imperio que le está costando a Rusia cada día más la pérdida de la principalía que se ganó en la Segunda Guerra Mundial. Cada día le cuesta más, porque ya eso son pérdidas definitivas, las que se han consolidado. Ellos no pensarán meterse en Polonia otra vez. Los países bálticos a veces lo mencionan, pero ya adquirieron vida propia. Mira, el origen del espasmo, de los primeros espasmos que hubo de esa naturaleza, surgió en los países bálticos. Un general soviético que dominaba en uno de los países bálticos se dejó seducir por el fenómeno que presenció en el espasmo de separación de los tres países bálticos. Volvió a su pueblo, porque ahí perdieron la guerra, se resolvió rápido, y encabezaba la lucha al respecto de su propio país. Yo no recuerdo cómo se llama, es famoso el enfrentamiento. Ese fue el que, diciendo un discurso, prendió un micrófono y le explotó una bomba. Pero el espasmo ese espasmo surge de otro espasmo que triunfó y se mantiene estable. Entonces, hay que entender las cosas como son. Es un momento de reconformación de imperio, así como crece la República Popular China y consolida sus espacios periféricos. Bien. Y extiende su brazo imperial, porque ya ellos están cruzando el mar. Ya ellos están tomando espacios que se ganan por su principalía en el mundo económico. La fractura del imperio norteamericano no se ve ni se destaca. ¿Y cómo nosotros podemos evaluar? China ha logrado los niveles de desarrollo que nosotros conocemos. Estados Unidos, que ve eso, el poderío que va acumulando China, entiende que hay un riesgo ahí, que hay un peligro.
inicia una política de contención de China. Lo de Rusia tiene mucho que ver con ese proceso. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esa actitud, esa política? ¿Hasta dónde es legítima o hasta dónde eso se puede considerar también como parte de una política imperial comparable con la política imperial que trata de implementar Rusia dentro de lo que entiende que es su periferia? Y que La diferencia es la siguiente. El proceso ruso es disolvente del imperio. Es un recogimiento del imperio. No es que Rusia no tenga dimensiones de imperio, de gran nación, la es y la tiene en la historia. Sobre todo su papel en la Segunda Guerra Mundial fue indiscutible. A Churchill y a los gobernantes norteamericanos que estuvieron en ese tiempo le dio mucho trabajo aliarse con Stalin. Y eso lo registra la historia con muchos detalles. Pero se aliaron y los resultados los conocemos. Derrotaron a Hitler. Y a Rusia le facilitó eso, una expansión que no había soñado. Ellos tomaron Berlín y ejercieron el poder sobre Berlín y un espacio de Alemania hasta el otro día. Pero llegó la hora de replegarse porque se encogió el imperio en su poderío económico, en su prestancia política. En el caso de Estados Unidos y China, hubo una alianza virtuosa que si se mide por los resultados, hay que mirarla con mucho cuidado. Esa alianza de China, no importa cuáles eran los objetivos de los que la propusieron, donde la cabeza era Kissinger, el que diseñó ese esquema de desarrollo de China, de desarrollo de una nueva gran potencia. Un poco para intrigar, recuérdate que Kissinger es un polaco, exiliado, judío polaco. Quien diseña eso nunca pensó que los resultados iban a ser lo que fueron. La modificación del esquema de los poderes en el mundo. 750 millones de chinos pasaron a la vida civilizada. Si se mide por esos resultados, esta alianza puede tener muchos pespuntes y muchos huecos y muchas intenciones. La realidad es que China es otra cosa. Tú ves que el imperio soviético se está encogiendo, no destruyendo, encogiendo, y el imperio chino se está expandiendo. Eso está claro. Hemos vivido, nuestra generación ha vivido esa etapa intensa de la sociedad humana. el imperio soviético se encogió cuando ellos decidieron cambiar de sistema y cuando decidieron retirarse de toda Europa que la tenían bajo su control. Y eso se puede entender como un cambio de rumbo que debió haber recibido la comprensión de Europa, y no fue así. Y Europa lo que decidió fue acercar sus bases militares al territorio de Rusia. Y Rusia está reaccionando frente a eso, a lo que fue una inconsecuencia frente a cosas que ellos hicieron. Voluntariamente abandonaron el control de Alemania, el control de toda Europa del Este, y aún así le querían meter a Ucrania en la OTAN. Y frente a eso, Rusia reacciona. Pero yo no creo que haya un encogimiento, sino que lo que hay es la intención de recuperar espacios que ellos voluntariamente cedieron y que nunca les reconocieron nada por eso. Y a China la están tratando ahora de contener simple y llanamente porque su expansión económica, ganada en buena lid, en competencia en el mercado, en base a la competitividad de la economía, se entiende como una amenaza a otro que tiene la hegemonía y que no la quiere perder. Mira, es una forma de ver las cosas, yo la respeto, es una forma de ver, pero yo tengo la percepción que he descrito desde hace tiempo clara en mi mente, no puedo tener otra. Claro, claro. Pero, y la respeto, la respeto. Lo cierto es, yo sé que usted sabe lo sustentar cierto bien es su que punto de vista. eso que tú dices es una verdad. Pero lo que yo digo tiene otra verdad. Los imperios crecen, se desarrollan, se expanden y mueren. La misma China
fue un imperio inmenso durante mucho tiempo y en el siglo XIX no existió con la guerra japonesa y la ocupación de Japón. Y los japoneses ocuparon, y los británicos hicieron la guerra del opio y le quitaron parte de su territorio. Exactamente. Entonces, ese que fue un imperio, si tú quieres, proverbial, un imperio que es referencia de los imperios construidos por el hombre, dejó de ser. Y el nuevo imperio que surge de China tiene muy poca relación con el viejo imperio. No tiene nada que ver con los mongoles, que eran la esencia del imperio chino. Sí, yo quería decir algo. Muchas personas nos enrostran que nosotros a veces o interrumpimos o no permitimos que José Israel Cuello y Cristino desarrollen algunos temas que son importantes y que son necesarios tratarlos en forma completa. Y yo quiero cogerme 2 minutos y decir lo siguiente. José Israel Cuello viene y nos regala un rato de su tiempo y de su vida los viernes para tratar los temas que entendemos están más actualizados ese día. Nos piden, por ejemplo, en el tema que acaban de conversar, que no están discutiendo, son 2 posiciones, 2 formas de ver la situación de Rusia y Ucrania. Nos piden temas, nos piden que quiere que José Israel hable del problema de Medio Oriente, que quiere que hable de China, que quieren que hable de el tema de las empresas estatales y el destino, porque José Israel tiene unas experiencias que, para que alguna gente entienda, en el año 1960, hace 64 años, ya José Israel estaba preso. Hace 64 años estuvo preso en cárceles por razones de tipo político. Lo que significa que a partir de eso, José no ha tenido vacaciones políticas. Y hay temas que se quedan porque el tiempo no los da. Nos dicen, por ejemplo, que sería interesante que José Israel hable del Perú. Del Perú, sí, porque el Perú es un fenómeno interesantísimo, porque ¿cómo es posible que el Perú en 10 años haya tenido, o en 5 años ha tenido 10 mandatarios de diferentes corrientes? Que hable de Venezuela, que hable de Cuba antes, durante y ahora. Entonces, nosotros no le podemos pedir a José que nos desarrolle todos los temas que las personas quieren que él desarrolle. Por ejemplo, aquí hay personas que nos pidieron ayer mismo, que vieron un documento de alguien, que prácticamente señalan a Francisco Alberto Camaño como la persona más importante en lo que significa revolución. Yo le dije, mira, el problema de Camaño es que enfrentó a los americanos, pero cuando Camaño entra en política, ya en el 65, ya Trujillo tenía, José Israel tenía 20, ¿cómo es? Del 60 al 15 años que había caído preso. 5. Y a lo mejor ya Camaño era policía. Entonces, me es imposible, y quiero buscar una excusa, que todos los temas que nos piden, José no los puede. Hoy mismo aparecen las empresas de Corde.
la persona que tenía más información sobre el destino de las empresas de Trujillo, pero no en conjunto, de cada una de ellas, José Israel. Entonces, si se quiere saber, por ejemplo, hay un pequeño escrito que dice que es un tema de hoy, y lo voy a leer textualmente, para que se tenga una idea del por qué José tiene que ver cómo él deja de dormir y dedica los 10 o 15 años que nos quedan a hacer constantemente un programa de televisión. ¿Verdad? Sí. Todo el tiempo. Indigencia en la oferta de los municipios que aspiran a la sinecura de la que se creen merecedores. A pesar de que el presidente asistió a su juramentación en el 2010, en el 2020, ¿verdad? 2020 fue. En el 2020, en un auto eléctrico con el hechizo de Elon Musk estampado en sus ancas metálicas. A ninguno se les ha ocurrido comprometerse con el ruido cotidiano de la recogida de basuras, introduciendo camiones eléctricos silenciosos en el desempeño de sus escandalosos e insoportables recorridos, aunque sea para ir ablandando los temas, como hizo el tantas veces síndico de los Alcarrizos, que se metió el metro debajo del sobaco desde 4 años atrás, y aunque le salió hembra, teleférico y con transbordo, le dará temas para una y que otra reelección. Felicitamos a los agraciados. Cuando uno oye eso, tú dices, eso solamente es un tema a tratar, que lo primero que necesitamos es llevarlo a un lenguaje que la gente entienda algunas de las cosas que se dicen ahí. Y dejando a Putin y a Stalin tranquilos unos minutos, ¿verdad? Porque también ayer me inquirieron el incidente que ocurrió en Israel con la incursión de unos miembros de Hamas fue provocado por Israel para aprovechar y así ejecutar la extinción no de Hamas, no, de todo lo que sea Palestina. Porque el señor presidente de Estados Unidos dijo, le podemos retirar el apoyo a Netanyahu si continúa matando civiles. Eso fue en el día de ayer. Y nos pidieron, ¿por qué el ingeniero Cuello no nos habla? Porque no hay tiempo para hablar de todo. Se dice que ese fue un incidente provocado para luego extinguir ese pueblo. Bajo esa, que tiene razón, porque incursionaron allá y mataron muchísimos israelíes. ¿Cuál es la respuesta? Ojo por ojo y diente por diente. Entonces, todos nosotros no podemos tratarlo. Vamos a pasar entonces a la indigencia en la oferta de los municipios, José. Sí, realmente hay que entender el fenómeno de las elecciones municipales y la fuerza que tienen en este momento en dos aspectos. Primero, eso en sí mismo es bueno. La separación de las elecciones municipales de las elecciones políticas generales es importante porque permite que se manejen las ideas, que se conjuguen las ideas y naturalmente que el pueblo tenga una posibilidad de elección conociendo los candidatos. Y cito ahí en ese texto, que es un texto para trabajar, el fenómeno del síndico de los Alcarrizos. Porque una vez él planteó ese tema siendo síndico de los Alcarrizos, pero síndico de otra fuerza, del PLD. Sí. Y él planteó el tema del transporte. Sí. Y naturalmente no ganó esas elecciones, pero sí ganó, consolidó su liderazgo.
porque la semilla prendió, el trabajo se hizo, y hoy él reinará hasta el fin de sus días en los Alcarrizos. Lo que ahora vuelve por el partido oficial. Un elevado, ¿Eh? con 1 metro y con un... Sí, sí. O sea, no es la solución óptima, es un invento para darle a 2 contratistas. Pero son las cosas de nuestro país. Ahí está, se está haciendo, se está terminando. Y lo del 9 parecía más difícil. Romper ese nudo de apropiación de propiedad pública para negocios particulares de transporte y derivados. Porque ahí se vende queso para llevarlo a la guagua. Y ahí nadie va a desayunar. Ahí se va a viajar. Es más, es el núcleo probablemente más bien consolidado de una salida organizada de la capital. Pero nada organizado. Uno que se cogió un pedazo y montó una línea de guagua y cuando tú vienes a ver eso es de él. Bien, pero la civilización tiene que ir frente a la barbarie, avanzando. Hay que luchar. Pero este señor acogió la idea para él de la conveniencia de que esa población flotante, esa ciudad satélite de Santo Domingo que se había convertido los Alcarrizos y por extensión Villa Altagracia, debía satisfacer su demanda de venir al país, de venir a la ciudad. Hace muchos años, en un trabajo que yo hacía, había un guillotinista que venía de Baní todos los días a trabajar y llegaba primero que nadie. ¿Por qué? Porque él cogía una guaguita de Baní que salía puntual y llegaba puntual al Parque Independencia y puntual a pie y llegaba a su trabajo. Hace muchos años de eso, 20, 30 años probablemente. Esta ciudad tiene satélites urbanos. Ciudad satélite es una ciudad que se genera por la residencia de los trabajadores que todos los días tienen que concurrir. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en todas partes. En Estados Unidos, con una sociedad sumamente rica, la gente deja sus carros en la ciudad satélite y se monta en un tren y va hasta la estación que le corresponde en el subterráneo de Nueva York. Y yo supongo que eso pasa en Chicago y que pasa en otras ciudades que uno no ha visto, pero que tienen las dimensiones para esas situaciones. Entonces, aquí se responde mucho a las necesidades preteridas y a las necesidades de los compromisos. Ahí tú tienes un caso de que se respondió a una demanda cierta, pero no con la mejor solución, porque se impone un bajarse de piso. ¿Cuál es el destino que puede tener una operación de esa naturaleza? Entender que en lo que hay que trabajar es en un tren de Santo Domingo a Santiago y unir las 2 grandes ciudades del país, que están unidas por una carretera que hicieron en su versión original los americanos en la ocupación del 16-24 y que se ha remendado una y otra vez, se gasta muchísimo dinero en reparaciones sencillas y nunca será la carretera necesaria para un rendimiento pleno en un determinado momento. A base de remiendo no se resuelve, y de soluciones puntuales. Ha habido ofertas, algunas muy locas. El gobierno de Hipólito, como todo, fue loco. Se habló de hacer esa vía de tren con una firma puertorriqueña. Bueno, eso no pasó de ahí, esa idea no prendió. Pero cuando tú viajas a Santiago hoy y ves la inversión enorme que está haciendo este gobierno, tú te das cuenta que están detrás de los acontecimientos. Porque Santiago crece sobre el eje de la carretera hacia acá y la ciudad de Santo Domingo crece hacia allá por el eje de las ciudades satélites. Ahora ya el tren llegó a Villa Altagracia, donde llegó a los Alcarrizos. Pero ya se nota que es necesario llevarlo a Villa Altagracia. Sí.
Es así, es un proceso de integración de las ciudades. Bueno, ¿cómo se rompen esas ¿Y por qué tendencias? usted dice que esa no es la solución más óptima? ¿Cuál Porque, debería porque ser? lo correcto es pensar en la idea de comunicar a Santiago con la capital. Esa es la que hay que desarrollar. Que al mismo tiempo resolvería el tema de la comunicación con ciudad satélite. Exactamente. Tú puedes. Ahora, una persona que sale en el 9 va a coger un tren distinto o va a prolongar su viaje, probablemente va a prolongar su viaje para hacer un cambio obligado a montarse en una yola de esa aérea. Un teleférico. Que no, no tiene las dimensiones de una continuidad, tiene las dimensiones de un punto final. La ciudad nunca terminó en el 9, ni nunca terminó en Los Alcarrizos, ni nunca terminará en Villa Altagracia. ¿Dónde puede terminar una gran vía? Mientras dure nuestra vida y algo más. En Santiago. Eso no indica que ahí muera. A veces las soluciones óptimas son costosas, entonces tenemos que buscar lo menos óptimo que viene siendo lo posible. Sí, pero lo posible lo determina también el compromiso, no solamente la inmediatez. Porque la inmediatez conduce al remiendo permanente, a tener un Ministerio de Obras Públicas que lo que está es construyendo, remendando una carretera, y lo está haciendo muy bien, ¿eh? Es la remodelación más acabada que se ha hecho, pero ya parece una avenida en muchos aspectos. Porque Bueno, porque ya en los destinos se nota un tratamiento distinto al remiendo en los espacios interiores. De manera que hay que ver lo bueno y lo malo que hay. Yo no veo qué importancia tiene el teleférico de Santiago. No veo que Santiago necesitara. Tal vez estoy equivocado, no vivo allá, nací allá y me preocupa. Como me preocupan muchas cosas que no nací ahí. Porque no nací en el país entero. Pero uno se preocupa de las cosas. Y yo no veo que los teleféricos son para ciudades de una orografía distinta, de unos niveles muy agudos de diferencia en la altura del tránsito. No era necesario, pero bueno, como aquí han hecho 2 o 3 carritos de eso, se le da, y va otro ingeniero y presenta un proyecto, a veces limitado por esa demanda que naturalmente la hace la gente porque la vio en otro sitio. Pero eso no es un problema de satisfacer demandas puntuales y políticas. Hay que escuchar las demandas de la gente, pero las decisiones acertadas se toman conjugando la demanda con el rendimiento, con la oportunidad, con lo óptimo. ingeniero, el tema de las elecciones y la posibilidad de que crezca la abstención que algunos se están planteando. Mira, las elecciones... ¿Qué es lo que pasa en República Dominicana? Porque siempre hemos dicho que es un país muy politizado. La gente habla mucho de pelota y habla mucho de política. Siempre se ha dicho, donde hay más de un dominicano, o se está hablando de política o se está hablando de pelota. Pero como que hay... También se habla de básquet. De básquet. Pero el deporte rey es el béisbol. El otro Sin embargo, como que realmente la pasión política del dominicano como que decrece. ¿Es una percepción equivocada Mira, o es una realidad? Lo que pasa es lo siguiente, las elecciones pasadas no las ganó el PRM, las perdió el PLD. Las perdió el PLD por su agotamiento en el ejercicio político y por su división. Y esa división no se ha restañado. Tan simple como es. En su momento... Hubo un encuentro el otro día donde las miradas parecían espadas. ¿Parecían? Espadas. Y puñales. Donde hay una enemistad tan profunda, no hay unidad posible. Ni se pudo en esa reunión dar un aliento de unidad
a muchos políticos de segundo nivel que quieren permanecer en el poder, quieren volver al poder, pero las condiciones no se modificaron. Entonces los resultados no pueden ser distintos. En el único sitio donde puede haber un descenso del poder del voto del PRM es en la frontera, porque ahí sí ha habido una actitud diferenciada entre el gobierno anterior y su gobierno. El gobierno dominicano, hay que decirlo, se dejó provocar por la cuestión del canal, de la demanda del canal, que no fue una demanda del Estado haitiano, porque el Estado haitiano no existe, sino una demanda de ciudadanos haitianos, tal vez en la sana idea de invertir. Porque nadie mete el dinero que se metió ahí si tú no tienes un proyecto. Eso no, es un problema de Estado. Y el Estado haitiano, hay que decirlo, en ese momento y ahora no existe. Es incapaz de tomar una decisión de ese nivel. Sin embargo, aquí se ha puesto en juego una relación virtuosa dominico-haitiana que contribuye al desarrollo y a la organización del Estado haitiano vecino, con el cual debemos convivir el resto de nuestra vida. Porque no tiene sentido mantener una garata con raíces históricas de 4 siglos. ¿Y qué debemos hacer frente a esa situación? ¿Frente a cuál situación? A La que terminaron haciendo. Revisar los archivos, ver los protocolos establecidos y hasta qué punto los protocolos habían satisfecho los acuerdos de frontera. Eso era lo que el Estado Dominicano reclamaba. No, reclamaba Revisar eso. Bueno, para determinar la viabilidad del reclamaba después de haber cerrado la puerta. Cerró la puerta porque reclamaba eso y no se le atendió. No, cerró la puerta y después reclamó eso. Bueno, pero yo estoy hablando de un matiz que puede dar una diferencia. No digo que la va a dar, pero el único sitio donde podría pasar es, porque la importancia de esa zona, si tú la comparas con el sur, es que aquí hay una fábrica de 6.000 trabajadores haitianos con capital dominicano fundamentalmente. Y hay otra zona franca en Cabo Haitiano, triangulada en su operación por una facilidad que dieron los americanos unilateralmente de materia prima americana o procesada en algún sitio y terminada en Haití. El sitio natural para triangular era este. Y hubo quien acogió la idea y la ha desarrollado de manera virtuosa. 6.000 gente que come todos los días en una fábrica. Esa fábrica fue agredida desde Haití en un momento. ¿Qué se robaron? La bodega de la comida. Lo que diferencia el que está dentro del que está fuera de la fábrica. No dañaron la fábrica. Se llevaron la comida. Y después se recogió el asunto y esa fábrica sigue trabajando. Entonces hay que cuidar eso, porque las sociedades no se arreglan, no se emparejan si tú no le das un tejido social. El problema haitiano fundamental es la destrucción de su tejido social a partir de Duvalier para acá. Cuando Trujillo murió, el Producto Interno Bruto de Haití era superior al dominicano. Y el de aquí se desplomó porque la propiedad estaba concentrada en manos de Trujillo y entró la dilapidación de esa riqueza. ¿Y cómo mientras en Haití, Duvalier desencola el tejido social mínimo que tenía Haití y conduce a una involución. A partir de ahí Haití es... Pero lo más preocupante de América Latina es esa involución semejante a la haitiana en Perú, donde una señora... Pero antes de Perú, ingeniero, a ver si usted me ayuda a entender algo. Hay un extrañísimo caso de grupos criminales que destruyen las fuentes de trabajo. Y no es una cuestión de casualidad. Han quemado empresas. Las empresas más importantes de Haití están hoy cerradas.
algunas de ellas atacadas por grupos criminales. Es el proceso. Y hospitales que están cerrados porque han sido atacados por las bandas Sí, criminales. pero eso es una disolución de la estructura social. Oye, Trujillo era un cuatrero. Hay sentencias contra Trujillo de los tribunales del Ceibo. El Ceibo era la capital del este cuando Horacio Vázquez estaba en el poder. La Romana no era provincia. Hoy el Ceibo, un traficante de droga, es el jefe de ellos. Esa es la realidad. Es un dominio porque cambió la sociedad. Bueno, Trujillo tomó el poder. Trujillo era lo mismo que un matón de esos que están en Haití desorganizando la cosa. Pero Haití, Trujillo, en vez de destruir empresas, creó empresas y creó un Estado. Bueno, Balaguer justifica su adhesión a Trujillo con una frase muy importante que debe meditarse. Nunca había visto una persona con más voluntad de mandar. Él tenía vínculos familiares con Trujillo, a través de la esposa, la segunda esposa de Trujillo, que era tía de Balaguer. Pero su vínculo es ese, un líder que tenía voluntad de mandar. Y el delincuente Trujillo pasó a ser el constructor de la nueva república. ¿O tú crees que los dirigentes revolucionarios de la mayoría de los países de los cuales hemos hablado no tienen esa misma mancha? Habrá que buscar el que tenga voluntad de mandar y sus pecados le serán perdonados. Normalmente se llega a esos puestos por voluntad de mandar y sobre todo cuando se da el golpe de Estado, ¿verdad? Sí, claro. Es así. Pero lo preocupante es que en Perú, 6 presidentes en 5 años han sido desplazados por manejos irregulares de riqueza. Gente que no se educó para eso. Que en América Latina hay 4 o 5 cabezas de izquierda en el poder, enemigos entre sí, dándose el meñiquito hoy y mañana arreglándose otra vez. Eso sí es preocupante, porque no llegamos a tener en América Latina una estructura social capaz de permitir un tiempo de crecimiento económico suficiente para constituir una nación. Las naciones no se construyen por pandillas. Ahora, ¿cómo debemos entender el caso de Perú? Bueno, en Haití usted lo dijo claramente. No, el caso de Perú da pena. El caso de Perú Porque es Haití, penoso. por ejemplo, no hay tejido social, usted lo dijo. No, en no. el caso de Perú es una sociedad totalmente distinta. Fue una economía, o ha sido una economía muy Óyeme, dinámica, una de las más dinámicas de toda América del Sur. Perú financió el Renacimiento. Hay que decirlo desde el origen. El Renacimiento en Europa lo financia la plata peruana y mexicana. O sea, si tú puedes capitalizar esa riqueza en lo que significó el Renacimiento europeo, tú debieras tener un nivel de construcción social diferente a esta indigencia. Es la realidad. Lo de Nicaragua da vergüenza. Lo de El Salvador es una caricatura. Fascistoide, pero una caricatura. Y entonces va variando la situación, pasa por Colombia. Y en el caso, pasa por Colombia, donde una guerrilla se puso vieja en la loma y se disolvió en plazos. Pero lo cierto es que ellos vivían aislados de todo eso. El día que se murió Marulanda, de viejo, no de un balazo, la guerrilla comenzó a negociar con la sociedad organizada, con la sociedad política y económicamente organizada. Pero ya esa guerrilla se había convertido en traficante de drogas, porque no tenía nada que hacer en el monte. Colombia son varias naciones, con una orografía que la condiciona. ¿Por qué Colombia tiene tanto premio en bicicleta en Europa? ¿Tanto qué?
tantos premios de ciclistas, porque el burro se sustituyó por la bicicleta, el motor no había llegado. Y entonces la gente está entrenada en dar... Aprendieron a dar pedales. A dar pedales diarios para su trabajo, para su vida. Entonces, es toda una desorganización. Milei es una caricatura, señor. Los presidentes se les ríen en la cara. Sus gracias son las gracias de un payaso. Es una clase política muy débil, tan débil como Haití. Son 6 presidentes que han caído en Perú, uno tras otro. La caja chica del Renacimiento, con una señora que siendo presidente de la República se dedica a coleccionar relojes. Y a dejarlo ver, porque hay gente que lo colecciona y no lo enseña. Entonces ella lo estrujaba. Y comenzaron a tomarle fotos de los distintos. Sí, porque todo el mundo la conoció, a ella el otro día prácticamente en chancleta y hoy tiene una colección de Rolex. Sí. ¿De dónde salió eso? La gente, obviamente, y un país como Perú, imagínese usted. Porque Fujimori está libre gracias a un pacto que se hizo. El fujimorismo pactó con esa señora. Ella facilitó la liberación de Fujimori a cambio de apoyo. Y ahora el fujimorismo, ella fue postulada por un partido de izquierda. Sí. Y hoy tiene el respaldo de un partido de derecha, porque eso no significa nada. Sí, Ninguno sí, es nada. sí. Y el de izquierda ya había estado preso por corrupción. Sí. Ya el que fundó ese partido, que postuló a Castillo, ella era la candidata a la vicepresidencia, ya había caído preso por ladrón. Esa es la historia de Perú, una cosa realmente... Y a propósito de eso, ¿quién es el candidato a la vicepresidencia del PRM? O la actual vicepresidenta. No, eso tranquiliza, Sí. porque se ponen a inventar, tú sabes. No, yo creo que el caso dominicano tranquiliza porque aquí no tenemos esos sobresaltos. No, no. Hay una situación de desgaste de una oposición y yo creo que eso debe ser motivo de preocupación porque a quién le conviene que la oposición se desarticule No, no. por obra y gracia de los errores cometidos por ellos mismos. Porque se quejan de que como que le están haciendo trampa, pero en realidad son ellos los que no... Trampa hicieron ellos Bueno, al voto. ah, El voto no lo llevó a eso. Es una caricatura de la vida política. Penosa, involucionada. Porque que tú puedas construir de un Trujillo un estadista, a que tú, de una acción de poder civilizado, termine en una pila de truanes, hay una distancia grande. usted dijo que en el caso dominicano perdió el PLD, no ganó el PRM, y que eso pudiera explicar la falta de entusiasmo político en el país. Pero nosotros tuvimos el caso del PRD, que se dividió y sus problemas internos fueron los que catapultaron al Partido de la Liberación Dominicana. Además de aquel pacto con Balaguer y eso, pero antes realmente hubo manifestaciones claras de dificultades a lo interno del PRD para ellos entenderse. Pudieron haber gobernado muchísimos años aquí. Sí, pero el PRD es la primera vez que sería reelegido en el poder. Anótalo. Juan Bosch duró 7 meses. Duró 7 meses y no estaba para tumbarlo. Él se cayó. Él se cayó él mismo, ¿verdad? Su vocación era ser expresidente de la República. No ser presidente. Ser presidente 24 horas trabajando ahí. Y él lo hizo bien en una y en la otra situación. O sea, él supo ejercer la expresidencia de la República, más que la presidencia. Pero después la costumbre se creó. Don Antonio llega al poder, se da un balazo. Salvador sale con la mesa al caco. ¿Eh? Y el hecho de que se haya podido reelegir ahora, demos eso por un hecho. Eso es
atribuible a una virtud de Luis Abinader. Bueno, yo pienso que hay una maduración de una dirigencia. Ah, Pero es la primera vez que el PRD va a repetir. Que se anote eso. Se debe a que no hay oposición. Ahí te preguntan, hoy conté las empresas que en el comentario de ustedes leyeron sobre las que existían a la muerte de Trujillo en 1961. Haití tendría un PIB superior al de República Dominicana por efecto de las sanciones que acogotaban nuestra economía. El ingeniero José Israel Cuello reitera el comentario sobre el PIB de Duvalier, que era superior al de Trujillo. De Duvalier, no de Haití. De Haití. Y yo me pregunto, Duvalier no era ladrón. ¿cuántas empresas producían esa superioridad? No, pero realmente el aparato industrial y comercial de la República Dominicana estaba en manos de Trujillo. Eso es la realidad. Yo le invito a leer un trabajo que publiqué, que es una simple recopilación de datos sobre las empresas de Trujillo y las confiscaciones. Y esa situación sin precedentes de lo que ustedes estaban hablando hace un momentito, de que es la primera vez que a una distancia de 3, de 4 meses o de 3 años, uno ve que la reelección es un hecho y lo aceptan hasta la oposición, que no hay nada que buscar. Quizás hasta sería bueno como ahorrarnos ese dinero, ¿verdad?, en la Junta y proclamar presidente a Abinader, porque ¿para qué poner un país a votar si se sabe cuál va a ser el resultado? Para llenar un requisito. Hay que caminar todas las tardes. Hay que cambiar. Hay que caminar todas las tardes un rato, si no las piernas se te entumecen. Bueno. Los ritos políticos hay que cumplirlos. el caso de Venezuela, que Bueno, ahora sabemos. eso es una obra maestra. Hacer pobre a Venezuela es una obra maestra. Es un genio político ese señor. Pobre a Venezuela. Los creadores de la OPEP. Fue Pérez Alfonso, un ministro de Rómulo Betancourt, el que manejó la OPEP. ¿Y ese hombre que manda en Venezuela? ¿Quién? Maduro. El que diseñó esa política de empobrecer el país más rico de América. Bueno, yo no sé si él tuvo que ver con eso. ¿Perdón? No sé si tuvo que ver con eso, pero bueno, él es el beneficiario del reconocimiento. O continuador de la obra del anterior. El anterior se murió de muerte natural, porque lo más natural es que se muera una gente pasando por eso. Ahora, lo cierto es que en un país como Venezuela, rico, con muchísimos recursos naturales, la gente optó Oye, por un izquierdista como Hugo Chávez. En aquel entonces no se había perfilado todavía como tal, pero había intentado un golpe de Estado. Se inclinó por este hombre porque hubo una serie de políticas que asfixiaban a la gente y la gente buscó una alternativa. Cristino, conocer Venezuela es una materia que José pasó hace mucho. Una vez un amigo mutuo, no sé cómo llegó a diputado, disparó un discurso en el Congreso de aquí y dijo, mira, me dice José, tú eso, es un discurso venezolano de una persona que vivió allá muchos años, se formó políticamente allá y llegó a ser diputado aquí. Pero José tuvo unos días en Venezuela y conoce a los venezolanos y conoce la política de allá. Entonces, es difícil pensar. ¿Tú has jugado ajedrez? Nunca me destaqué en eso, pero ¿El lo qué? intenté. ¿Cuál es la pregunta? Ajedrez, que si jugué ajedrez. Bueno, te puedo hacer una pregunta sencilla. ¿Qué significa repetir una jugada en ajedrez? Repetir Una jugada.
No, yo no soy especialista en eso. No, repetí lamentablemente. una jugada de pedir tabla, sin hablar. Pedí en tabla. Pedir tablas. Sí, sí. Proponer tablas. Cuando se ve Venezuela- que es difícil el desenlace. Venezuela estaba repitiendo, haciendo guerra con los mismos presidentes. Carlos Andrés iba a reelegirse. Y entonces Maduro entra ahí. Tan sencillo como es. Y no es que realmente los militares son los que están mandando en Venezuela. Que hay militares. Los que estaban ahí. Los que Bueno. hacían los negocios en Miami, vendiendo y comprando, que después Chávez lo hizo revolucionario todo esto. No sabía que ellos tuvieran un Mira, papel ahora tan importante. mismo el problema de Cuba, estaba alguien aquí diciendo que al desaparecer la ayuda soviética y los regalos que le hacía Venezuela, Cuba está en crisis. Es decir, que quiere decir que los 60 años de economía cubana se sostenían en ayuda en regalo de dos países. Es así. Bueno, mira, la economía cubana siempre flaqueó de su dependencia externa. La economía cubana se diseña con la enmienda Platt, alrededor de la enmienda Platt, que en la Constitución cubana incluye la existencia de la enmienda Platt, que le permite a Cuba vender su azúcar, a Cuba no, a los productores azucareros norteamericanos en Cuba, pero de paso a Cuba, vender con un precio preferencial el azúcar. Y todo ese periodo de la enmienda Platt, y sus modificaciones, hasta la Revolución Cubana de Fidel Castro, Cuba dependió de la enmienda Platt y de ese subsidio norteamericano. Sí, pero hay... Perdón, una economía que se acostumbró al subsidio como conjunto, aunque beneficiara más a los productores americanos que a los productores cubanos, que no eran muy importantes y los había importantes. Y eso se sustituye por una dependencia de la Unión Soviética. O sea, Cuba nunca ha sido una nación independiente. Sí, pero mira, yo tengo una experiencia, yo te la quiero contar. Una mañana me llama un amigo y me dice que él está desayunando en el Jaragua, que me invitaba a que pase por allá. Cuando fui, me presenta un señor, estaba Chávez vivo. Me dice, mire, este señor te quiere decir algo. Fue director de, ¿cómo se llama la petrolera venezolana? PDVSA. De PDVSA. Y le pidió al comandante Hugo Chávez que por favor lo relevara de su posición de gerente general de PDVSA o de presidente de PDVSA. Y digo, ¿y por qué? Dice, bueno, porque él me pidió que el petróleo que mandábamos a Cuba no lo facturara, no se lo facturara como deuda. Y eso se hace, dice, bueno, se podía hacer en Venezuela con un régimen como el que tenemos, se puede hacer esas cosas, que no la... Sí, ¿y usted por qué no lo hizo? Dice, ¿por qué? Porque era tanto que sobrepasaba las necesidades De Cuba. de Cuba. Y yo llegué a la conclusión de que Cuba podía estar vendiendo a otros países ese regalo, que ni siquiera permitía que uno justificara su gestión. Y le pedí, se lo pedí de favor, se lo rogué, por favor, comandante, releve. Y lo hizo, eso se quedó tranquilo y yo me fui a vivir a Florida. Me dice la persona. Realmente lo que esa persona me dijo es posible. Claro que sí, claro que sí. De que los excedentes, de que pedían de más para venderlo. Pero si ese es tu único excedente, ¿Perdón? si ese es tu único superávit, Ajá. si tú lo conviertes en dólares, ya no es petróleo, es dólar. Cuando tú haces exportaciones de cosas,
tú estás compensando tus importaciones, aunque la traduzcas a través de dólares. El lenguaje del negocio es el dólar, la moneda fuerte. En este caso es una materia prima. Bueno, Cuba ayudó a mucha gente con azúcar también, naturalmente en menor medida. ¿Por qué Estados Unidos le flexibilizó las sanciones a Venezuela? Hoy tenían, Ahora recientemente. tenían una ¿por negociación, qué? tenían una negociación de buen comportamiento y se rompió. ¿De ¿Por qué? qué? O sea, eso no ha trascendido, eso. Y eso no tiene que ver con las relaciones de Venezuela con Rusia y con Irán. Tuvo a lo mejor cierto acondicionamiento. No creo que Porque eso siempre le molestó a Estados Unidos, eso es lo que más lo preocupó. Cuba está en banda ese día. Cuba no tiene... No, yo digo Venezuela, porque No, flexibilizaron. Venezuela flexibilizó sobre la base de un acuerdo que no ha sido hecho público. ¿Con? La flexibilización de los dominicanos con Venezuela es el resultado de un acuerdo discreto, no hecho público, pero que en los efectos se nota. La verdad es que hay peticiones y decisiones que toma Estados Unidos que no son muy fáciles de entender. Por ejemplo, en medio de esa situación que está viviendo Ucrania, ellos le pidieron a Zelensky que no atacara las refinerías de petróleo rusas en el territorio de Rusia, que lo estaba haciendo con la ayuda de drones. Y eso Porque en un momento determinado llevó a Rusia a prohibir las exportaciones de derivados del petróleo. Y Estados Unidos entendió que eso podía alterar los precios internacionales de los combustibles y eso desde el punto de vista electoral no le convenía. Doctor, es que hay demasiadas cosas que uno realmente no entiende. Los países árabes son clasificados 22 y todos tienen una relación diferente con Israel. Los Emiratos, Arabia Saudita y los palestinos son totalmente diferentes, pero está Jordania ahí. Entonces, uno no entiende por qué los países productores de petróleo financian, le dan dinero a la gente de Hamás, pero son amigos de Israel o socios de Israel. De lo que tú estás diciendo, hay cosas que uno no las entiende. Hay muchas cosas ocultas en la política, indiscutiblemente, y la verdad es que es difícil darle seguimiento, porque todas las semanas se inicia una guerra nueva. Todas las semanas hay un acontecimiento de un conflicto nuevo que estalla. Porque conflictos siempre hay, pero así tan explosivo, continuo, eso va por mal camino. Sencillamente porque se desencadena una situación ya inmanejable. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque seguimos, inclusive aquí mismo tenemos un presidente que a veces da la impresión de que tiene dos pies en el mismo zapato. Cuando tú ves un discurso cada media hora pidiendo cacao, que no podemos atender a los problemas de Haití, y dentro de los récords rotos están que nunca han entrado más ilegales que aquí. Ahorita Cristino hablaba de que si realmente crear un ambiente de tipo anárquico en Haití era una fórmula para resolver el problema de los haitianos. Es decir, ni siquiera por un golpe de Estado intervinieron. Sin embargo, por el caos, matar a un presidente y crear esto, no pueden intervenir, tienen que crear el caos. Las armas, tú ves la fotografía, no la tienen ni siquiera las Fuerzas Armadas norteamericanas. Tú dices, ¿qué quieren? Pero, mientras tanto, el presidente dice un discurso, le pide que la comunidad internacional lo resuelva, pero los tres funcionarios encargados de llevar a cabo los planes de ellos aquí, él no los cancela. Ni frontera, ni migración,
ni Cancillería. Entonces, uno realmente no sabe, en medio de eso hay elecciones, hay una popularidad que nadie la ha tenido nunca, que no es popularidad, es sencillamente que la oposición decidió perder. Ellos decidieron perder. Tú verás que el mes que viene las elecciones, ningún partido tendrá representante en las mesas de los representantes que ellos ponen. ¿Por qué? Porque realmente el dinero ellos lo van a usar en otras cosas. Mira, anoche yo pude ver parte de la entrevista que la Cámara Americana de Comercio organizó. Abel. La de La Abel. exposición de Abel. Y los juegos de las cámaras. Sí, en la americana. Sí, pero el contenido de la entrevista Ajá. es una cosa. Y el juego de las cámaras es otra cosa. Entonces, mientras él está hablando, la cámara Enfocando que detalles, como que no había nadie apoyándolo, gestos. que estaban vacías Sí. la silla de él. Sí, porque tú estabas hablando de honradez ahí. Ah. Él estaba jactándose de ser una persona honrada. Y sé que nunca ha tenido un expediente pero ahí había mucha gente con expediente. Mucha gente con expediente, que ellos saben que tienen su expediente. Ellos saben que eso existe. Le caía mal. ¿Eh? Le cayó mal lo que estaba No, porque entonces no me van a dar nada. Si van a imponer estas normas, a mí no me sale nada. Bueno, Entonces así se puede hacer oposición. Camán. Mira cuántos años pasó el PRD fuera del poder. Desde Hipólito y el desorden. 16, los 8 de Danilo, los 8 Exactamente. de Leonel. Sí. Y el otro fue otro periodo largo también. También, antes Desde Salvador desde Salvador hasta Leonel, hasta Leonel fueron muchos años. hasta Hipólito. Desde Salvador hasta Hipólito. Sí, sí. Pues sí, porque Leonel no es PRD. Sí. 86 Balaguer, 96 Leonel, 2000 Hipólito. Desde el 86 hasta el 2000, el PRD también tuvo fuera, Sí, es que después de lo que hizo Hipólito merecía estar fuera. desde que salió Salvador. ¿Eh? Después del desorden que hizo Hipólito, era lógico que estuviera fuera. Pero yo ni voté probablemente después de eso, pero es así. Pero tú dices mucho eso y lo repites. Yo lo que creo que es otro calificativo. Es que si tú coges inclusive los 7 de Bosch, los 7 meses. los 7 meses de Bosch, los 4 de Guzmán menos 34 días, menos 43 días, los 4 de Más los 4 de 43 días Salvador. de Jacobo. Sí, no hicieron nada. Tú le preguntas a un perreísta, ¿qué tú hiciste? ¿Qué hicieron ustedes? No te puede decir. Es decir que ahí tenemos una reelección por ausentismo. Y tú dices una cosa, y es que la abstención, mientras mayor resulte, más alto será el porcentaje que obtendrá Luis Abinader. Sí. Beneficia la abstención, lo beneficia él. Sí, sí. Pero están creando una situación que ahí sí son unos campeones. Tan pronto el presidente Abinader gane, vamos a tener un gobierno que va a ser atacado por 2 razones. Primero, porque retrasó los fondos. Y segundo, porque la mayoría de los votantes no se presentaron. Es decir, de 8 millones quizás voten, quizás con suerte tengamos entre 3 y 4. Esta vez habrá una tensión mayor que siempre. Porque Pero los componentes de esa abstención son difíciles de identificar. diferentes. Salvo- El que está ganado no va a ir. El que está, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a votar? Porque tú sabes, Solo son identificables los efectos de esa abstención. lo que yo no quisiera es que ocurra lo que ocurrió una vez con un partido de izquierda, que el partido llamó
a que no voten. Y cuando dejaron de votar mucho, dice, esas son la gente de mi partido. Entonces dice, la abstención eran de ellos. Pero, No entendí el chiste. ¿eh? No entendí el chiste. Se atribuyó la abstención. Ajá. Él hizo un llamado a abstención, a no votar. Ah, ya. Y cuando vinieron los resultados con un 40% de abstención, dijo, esos son miembros de mi partido que obedecieron el lineamiento. José, gracias, nos vemos el viernes. Ojalá.